Ahí va, ahora sí. Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Vamos a ir arrancando lo que es la segunda clase, ¿sí? De comercio exterior o comercio internacional. Antes de empezar a seguir viendo los temas del primer módulo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Venimos bien? Ok. Bueno, mejor así. Entonces, el lunes estuvimos viendo a qué nos referíamos cuando hablábamos de importación, exportación y obviamente una mercadería. Ahora, cuando nosotros vimos lo que significaba mercadería, estaba tratando de avanzar, acá dice todo objeto susceptible de ser importado o exportado. ¿Les suena, les parece que está bien esta definición? ¿Les suena algo raro? ¿Hay algo que no, que les parezca que no debería de ser como dice ahí? Profe, hace referencia al ejemplo que daba el otro día del loro. Ok, perfecto. Pero me refiero cuando dice todo objeto. ¿Les parece que está bien, que está mal? ¿Les hace ruido? ¿Nada? Ok. Aclaro que más allá de que ahí diga objeto, también se pueden importar o exportar servicios, ¿ok? En realidad, objeto es algo tangible, los servicios no. En este caso, también se pueden importar o exportar servicios, con lo cual habría que ver, de última, piénsenlo y si quieren en algún momento lo charlamos, ¿por qué dice objeto cuando en realidad hoy en día se pueden importar y exportar objetos, tanto objetos como servicios? Vamos a cerrar acá. Tanto objetos como servicios, ¿sí? Sigamos entonces si no les llama la atención y si no hay dudas. Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con una operación de comercio internacional o de comercio exterior o una operación de compra-venta internacional, estas operaciones se dan en lo que se llama una secuencia de la operación, que es lo que ustedes van a tener que determinar en su trabajo. ¿Y por qué o a qué se le llama secuencia de la operación? Esa secuencia, y se le denomina secuencia, porque es una sucesión cronológica de operaciones y trámites que se hacen entre el comprador y vendedor para concretar una operación de compra-venta internacional. Esta es la definición, digamos, de libro, de lo que dice en el código, pero tratando de entender un poquito a qué se refiere, estamos hablando de que cada una de las operaciones se hacen siguiendo determinados pasos y siempre se hace de la misma manera. Por eso habla de una sucesión cronológica de operaciones y de trámites, porque siempre se va a hacer siguiendo exactamente los mismos pasos.
No se pueden obviar los pasos, no se pueden saltear, sino que siempre arranca de la misma manera y termina de la misma manera. ¿Ok? Voy a hacer una aclaración. Yo sigo dando los temas. Cuando haya algo que no entiendan, me preguntan. ¿Ok? A mí me surgirían un montón de preguntas si fuera ustedes, pero bueno, si ustedes no me preguntan, yo sigo. En esta sucesión cronológica de operaciones hay 3 etapas, ¿sí? Es decir, siempre se van a dar las mismas 3 etapas. La primera es de investigación y análisis. La segunda es la etapa de decisión. Y la tercera tiene que ver con la implementación y los trámites. Siempre, o sea, cada una de estas, llamémosle etapas o pasos, incluye varias acciones, pero siempre se van a dar igual. Lo que tienen que tener en cuenta acá, más allá de, ahora vamos a ir viendo qué abarca cada una de estas etapas, es que en la etapa de investigación y en la etapa de decisión intervienen el comprador y el vendedor. Solamente comprador y vendedor. En la tercera etapa, o sea, en la etapa de la implementación propiamente dicha de esta operación, van a empezar a aparecer bancos y terceros, digamos. ¿Sí? Ahora, si nosotros, acá dice que, o yo les decía recién que en la etapa de investigación y decisión, intervienen el comprador y vendedor. Únicamente ellos dos. Si nosotros volvemos a lo que vimos la clase pasada de lo que era una importación y una exportación, y empezamos a utilizar los términos como corresponde, y cómo los vamos a ir desarrollando a partir de ahora, ¿quién sería el comprador y quién sería el vendedor? El comprador sería el importador y el exportador el vendedor. Bien, cuando nosotros estamos hablando entonces de comprador y vendedor, recordemos que estamos hablando de importador y exportador. Obviamente que nos estamos refiriendo a nuestro sistema tributario. En otros países puede pasar, o sea, no necesariamente va a ser diferente, pero sí puede ser diferente. ¿Sí? Cada país tiene su sistema o su política de comercio internacional. Esto que nosotros vemos acá tiene que ver con lo que sucede en Argentina. Después, en el resto, pueden pasar otras cosas. Entonces, en esta etapa de investigación y análisis, el comprador, el importador, lo que va a hacer es investigar diferentes mercados, diferentes países, en donde puede llegar a comprar esa mercadería que necesita. Aparte de investigar esos mercados, lo que tiene que saber, lo que tiene que conocer, casualmente es lo que les decía recién. ¿Cuál es el régimen tributario que está vigente para de esa manera poder determinar cuánto le va a salir la operación en sí? ¿Por qué? ¿Le suena algo? ¿Se entiende? Sí, profe, está relacionado con el IVA.
En nuestro caso, bueno, tenemos un IVA 21%. Después los gastos de traslado, todo eso. Ok, y ahora les hago una pregunta. Cuando estamos hablando de investigar mercados proveedores, ¿qué se supone que tienen que investigar? Oferta, demanda. En realidad, ¿por qué debería investigar la demanda? ¿O a qué te referís con esto de investigar la oferta y la demanda? Te lo pregunto porque no está mal dependiendo para dónde lo encares. O sea, todos los productos existentes, lo que se oferta. Ok. En realidad lo que va a hacer el importador es decir, bueno, yo quiero comprar cocos. Bueno, ¿a dónde se venden cocos? Entonces, va a determinar diferentes marcas o diferentes empresas a las cuales les puede comprar cocos. Eso puede ser que suceda que haya varias marcas en un mismo país o que sean de diferentes países. Y ahí está la cuestión. Si es dentro de un mismo país, bueno, el régimen tributario siempre va a ser uno. Ahora, si es en diferentes países, la cuestión es que Argentina tiene diferente política comercial con los diferentes países. Entonces, lo que tiene que saber es cuál es esa política, cuáles son esas medidas o impuestos que se aplican con ese país en particular. Porque, por ejemplo, si nosotros los cocos se los vamos a comprar a Brasil, el régimen tributario con Brasil es uno determinado. Si los cocos se los voy a ir a comprar a Perú, el régimen tributario o las medidas arancelarias con Perú son otras. Si se lo voy a ir a comprar, no sé, a Indonesia, va a ser otra. Entonces, lo que tiene que poder determinar ese importador es cuáles son las medidas que se aplican para cada país para poder saber cuál es el costo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, creo que se entiende. Bien. Y el exportador lo que va a hacer al decidir ingresar a mercados, digamos, salir a otros mercados, es un proyecto exportador. Ese proyecto exportador contiene el presupuesto, 1.000 cocos a 1.000 pesos cada coco. Va a tener lo que se denomina las responsabilidades. Estas responsabilidades van a estar determinadas a través del Incoterm que se utilice y el plazo de desarrollo. Lo del Incoterm que se utilice, yo les dije en la clase pasada lo que era un Incoterm. ¿Se acuerdan lo que era? ¿No? Ok. Entonces, el proyecto exportador va a tener el presupuesto, las responsabilidades, que va a ser el Incoterm. Vuelvo a repetir, chicos, cuando me respondan lo que no entiendan, yo respondo. Si no, no sé si del otro lado hay alguien o estoy hablando sola. Y el plazo de desarrollo. ¿Por qué es importante el plazo de desarrollo? Porque si el exportador, por ejemplo, dice, bueno, yo te lo voy a entregar en 30 días,
Si no cumple con esos 30 días, es responsabilidad del exportador, con lo cual tiene que pagar una multa. Ya vamos a ver que para poder cumplir con ese plazo, con esos 30 días en este ejemplo, el exportador tiene que, digamos, como analizar muchos factores. ¿Por qué? Porque supónganse que el exportador vende cocos, no, bueno, no hay un proceso de producción, vende, no sé, zapatillas. Para su mercado local fabrica 1000 zapatillas por mes. Si va a salir a vender al extranjero, lógicamente esas 1000 zapatillas ya no le van a alcanzar sin desabastecer el mercado local. Entonces, lo que tiene que poder hacer ese exportador es decir, bueno, a ver, ¿qué necesito yo para poder vender al extranjero? Quizás necesite, o muy probablemente necesite, aumentar su nivel de producción. Y ahora sí, quizás o probablemente al tener que aumentar su nivel de producción, tenga que disponer de un presupuesto diferente. Porque a mayor producción va a tener que él en sí tener mayor cantidad de máquinas o pagar más sueldos o tener más materias primas. Todo eso le va a implicar mayor cantidad de presupuesto. Entonces, para poder establecer este plazo, tiene que tomar en cuenta todos esos factores, porque una vez que, ya vamos a ver que esto es un ida y vuelta al principio, pero una vez que el plazo queda establecido, lo tiene que cumplir sí o sí, porque si no lo cumple, se le cobra una multa. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes, por ejemplo, toman el papel de exportadores en su trabajo, ustedes van a tener que desarrollar este proyecto exportador. Entonces, lógicamente, tienen que saber cada una de estas cosas, qué implica, ¿sí? Y en tal caso poder hacer la adaptación que necesiten. La idea de que ustedes puedan estar haciendo esto es, casualmente, el hecho de decir, bueno, a ver, yo voy a exportar, el nivel de producción es mío, yo necesito, por ejemplo, pedir un crédito y ahí van a empezar a figurar todo lo que yo les decía de los bancos, que son una de las partes que va a empezar a intervenir más adelante. ¿Ok? ¿Se entiende alguna pregunta? Sí, profe. No, profe, por ahora vamos bien. Yo le hago una Decime, consulta. Romy no tiene preguntas, decime, Gisela. Cuando intervienen los bancos, ¿cómo sería el tema del pago? ¿Del pago a quién? Al exportador. Ahí vamos con eso. Te me estás adelantando a la otra etapa. Ah, bueno. Dame un segundo y ahí vamos con eso. Bien. Entonces, el exportador, esto es como un cuentito, ¿sí? Esta secuencia es como un cuentito. El importador quiere comprar en el extranjero, ¿sí? Va a importar. Empieza a buscar proveedores. Por su lado, el exportador realiza lo que se llama un proyecto exportador con presupuesto, responsabilidades y plazo. Ahora la vamos a ver más en desarrollo, ¿sí? En la segunda etapa, la etapa de decisión, el comprador decide qué oferta, a cuál de las marcas le va a comprar. Y en principio, el vendedor va a hacer la venta de manera directa. ¿Sí?
Ahí va. Cuando se ponen de acuerdo, o mejor dicho, para poder llegar a ponerse de acuerdo, así no los complico. Lo primero que, acá traten de prestarme atención porque les voy a estar hablando de comprador, vendedor, o importador y exportador para ver cómo van avanzando cada uno y acá es donde se empiezan a meter los bancos que nombraba recién Gisela, por ejemplo. El tema es el siguiente. El comprador, desde el momento que que decide que va a importar y empieza a buscar proveedores, tiene por el otro lado que inscribirse en el registro de importadores-exportadores. Sin hacer esto, no puede importar. Y empieza a pedir estos proyectos exportadores. Lo que va a hacer es empezar a analizar estas ofertas que le van haciendo. Tiene, si quiere, no es obligatorio, pero tiene la posibilidad de solicitar muestras o las fichas técnicas, que todo esto va a depender, obviamente, de qué producto estemos hablando. ¿Sí? Cuando son productos por ahí como muy... me sale la palabra técnico, pero no es técnico, muy específicos, ¿sí? No sé, va a comprar tornillos, capaz que necesite una muestra de esos tornillos. Si va a comprar una tela, como decíamos la clase pasada, quizás necesite una muestra de esa tela. Del otro lado, no sé, por ejemplo, estoy tratando de pensar en algún producto necesita una ficha técnica. No sé, va a comprar motores, bueno, quizás necesite una ficha técnica para saber las especificaciones de ese motor. Ahora, si va a comprar cocos, como les decía antes, no va a necesitar quizás una muestra o una ficha técnica, sí va a necesitar quizás un certificado fitosanitario, ¿sí? Es decir, dependiendo del tipo de producto, va a ser lo que pueda llegar a solicitar. O no solicita nada si no lo cree necesario. Pinturas, ahí está, ¿sí? Por ejemplo. Ahora vamos a ir viendo que la documentación y cosas que pueden ir solicitando son un montón, ¿sí? Todo va a depender básicamente del producto que estemos hablando. Va a analizar plazos, presupuesto y condiciones de entrega de cada una de esas marcas y lo que va a hacer es una contraoferta, ¿sí? Que esa contraoferta se la hace al exportador. Entonces, el exportador, por su lado, también tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Exportadores, analiza esa contraoferta que ese importador le hizo y hace una segunda oferta. Esa segunda oferta en este ida y vuelta es la que va a ser aceptada por ese importador. Una vez que esa oferta, esa segunda oferta está aceptada, se pasa a la tercera etapa, que es la etapa de implementación propiamente dicha, en donde quede establecida la operación que se va a pagar con un crédito y acá es donde empiezan a aparecer los bancos que decía Gisela. Digamos, va a aparecer un banco de un lado, un banco del otro, ahora vamos a ver cómo se denomina cada banco, pero va a aparecer un banco del lado y uno del otro, la documentación correspondiente y frente a la presentación de esa documentación va a ser el pago del banco. ¿Ok? Es decir,
En la implementación y en la decisión, vieron que es oferta, contraoferta, es entre comprador y vendedor. Recién en la tercera etapa es donde empiezan a aparecer los documentos y los bancos. Tengan en cuenta que, así como en la primera y segunda etapa, solamente intervienen comprador y vendedor o importador y exportador. A partir de que se ponen, digamos, de acuerdo, todo el resto para adelante se tramita, se comunican entre los bancos. El vendedor y el exportador ya no tienen nada que, el importador y el exportador ya no tienen nada que ver. A partir de acá empieza la tramitación, digamos, o la implementación entre los bancos. ¿Ok? Entonces, el comprador lo que va a hacer una vez que el importador, una vez que decide aceptar esa segunda oferta, lo que va a hacer es decirle a su banco que pague esa operatoria, pero va a tener que recibir 3 tipos de documentos. Uno, que es la documentación sobre la venta en sí, que está como detallado qué es lo que se compró, que en este caso puede ser la factura pro forma, la factura comercial, ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre este tipo de facturas, y la lista de embalaje. Ahora cuando vayamos viendo cada una de las cosas, por ahí van a entender más por qué cada uno de los nombres para estos documentos, ¿sí? Por ahora quedemos en que es factura comercial, factura pro forma y lista de embalaje. Por el otro lado, eso relativo a lo que es la mercadería. Por el otro lado, para el control de la mercadería, empiezan a solicitarse todos los tipos de certificados que necesiten. El certificado de origen, el certificado fitosanitario, el certificado consular, el certificado de embalaje, la lista de romaneo, todo lo que tenga que ver para el control de la mercadería. Y por último, va a solicitar, de acuerdo al medio de transporte que se utilice, los documentos que estén relacionados a ese medio de transporte. El conocimiento de embarque, en caso de que sea marítimo, el conocimiento de transporte terrestre, en caso, obviamente, de que sea vía terrestre, la guía aérea, el documento de transporte multimodal, si es que se utilizan varios medios de transporte, y la póliza de seguro. A ver, para tratar de entender un poquito todo esto, para ustedes, ¿qué sería? Por ejemplo, dos cosas. ¿Por qué creen que existen estos documentos para el control de la mercadería? Sería como para resguardar toda la mercadería. En el caso de ahí de la póliza de seguro. Como por ejemplo que tenga... La póliza de seguro tiene que ver con el medio de transporte, no con el control de la mercadería. Bien. Esperá que... Ay, tengo una mosca dando vuelta, perdón. El control de la mercadería implica todo lo que son los certificados.
¿sí? El certificado de origen, el certificado fitosanitario, la lista de empaque, que es diferente a la lista de embalaje que les había nombrado antes, la lista de romaneo. ¿Por qué creen que tiene que existir esta documentación para poder controlar o a dónde se va a controlar o qué es esto de controlar la mercadería? En la aduana, Para asegurarse que llegue lo que pedimos. En realidad tiene que ver con a ver, cada vez que una mercadería ingresa al país, a ver, por ahora, tómenlo así, como se los voy a decir ahora. Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que cada una de las cosas que yo les digo se va abriendo en diferentes ítems, ¿sí? Pero por ahora, tómenlo así. Cuando la mercadería ingresa al país, se hace un control de esa mercadería. Por ejemplo, si yo estoy comprando... No, sí, igual se hace sobre la fruta. Pero, por ejemplo, supónganse que yo estoy comprando mercadería que está, no sé, embutidos, ¿sí? Esos embutidos tienen que tener, por ejemplo, una fecha de vencimiento, tienen que tener un certificado fitosanitario, ¿sí? Es decir, cuando esa mercadería ingresa, la Dirección General de Aduanas tiene que, o el ARCA hoy en día, tiene que hacer un control de esa mercadería. Por ejemplo, si, como les decía recién, si es algo comestible, tiene que saber que esa mercadería no esté en mal estado. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que sucede es lo siguiente. Tomémoslo, sobre todo para que lo puedan, porque por ahí son las imágenes que se les pueden venir a la cabeza. Viene un container, ¿sí? Que viene, no sé, vía marítima. Entonces, ese container, las cosas no están todas sueltas ahí adentro. Generalmente viene en pallets o viene en bultos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer la aduana acá es decir, bueno, a ver, primero, ¿cuántos containers se supone que tengo que recibir? Segundo, dentro de esos containers, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Tiene que haber un pallet? ¿Tiene que haber 5 pallets? ¿Tiene que haber 15 bultos? Ok, 15 bultos. Cada uno de esos bultos tiene que estar precintado. Y cada uno de esos bultos tiene una identificación a través de ese precinto. Entonces, lo que tiene que hacer es poder controlar que estén todos los bultos. Bueno, después vamos a ir viendo, pero hay en algunas oportunidades que algunos de esos bultos se abren para poder controlar lo que hay adentro, porque si no yo mando bultos y nadie sabe lo que hay ahí adentro. Entonces, se abren esos bultos, se corrobora que el número, que en los documentos estos, tiene que estar establecido el número de precinto de cada uno de los bultos. Entonces, se corrobora que cada precinto corresponda a tal bulto, que ese bulto tenga 45 tornillos, que estén los 45 tornillos, que no haya otra cosa. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Ok. Sí, profe. Entonces, esto con respecto al control de la mercadería. Y por último,
para terminar de redondear lo que decía Romy, Gise antes, la póliza de seguro es sobre la mercadería. Si es sobre la mercadería, ¿por qué está relacionada con el medio de transporte? Por si pasa algo en el transporte, digamos, o si lo Exacto, roban, porque, si lo pierden, si... exactamente, porque ustedes tienen que tener en cuenta que acá estamos hablando de mercadería que va a estar en movimiento. En ese movimiento pueden pasar un montón de cosas. Se pierde, se rompe, se la roban, se cae, un montón de cosas. Entonces, ¿quién se hace cargo de si algo de todo eso sucede? Profe, es como el ejemplo ese de un camión que vuelca en la ruta, que comúnmente pasa, bueno, se vuelca, la gente se lleva toda la mercadería y lo primero que dice, bueno, ya está, estaba asegurada. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ir viendo que hay momentos o sea, ¿quién es el dueño de la mercadería cuando la mercadería está arriba del medio de, o sea, el dueño no. ¿Quién se hace cargo de la mercadería cuando o sea, vamos a tomar el ejemplo que daba recién del camión. Cuando la mercadería está arriba de ese camión, yendo de un país a otro, ¿quién se hace cargo de esa mercadería? ¿El exportador? El ¿Exportador? Hay en la secuencia, sí, por lo que leí ahí en la, que a tal destino es a cargo del exportador. Llega a tal destino, ahí en helicóptero es a cargo del importador. Pero Exactamente. no sé bien todavía la No secuencia. hay drama, pero exactamente es así. ¿Sí? Por eso es tan importante esto de las responsabilidades que yo les hablaba antes de que quedan establecidas en el proyecto exportador. Porque esas responsabilidades tienen que ver con el Incoterm que se van a utilizar. Y los Incoterms, casualmente, de lo que habla es eso, de quién se hace cargo, de qué responsabilidad tiene cada una de las partes en esta operatoria, porque, a ver, yo les digo, es mercadería que está en movimiento, pero esa mercadería es plata, ¿ok? O sea, nosotros lo vemos físicamente como mercadería, pero eso es plata y no es barato. Entonces, si a eso le pasa algo, a esa plata, entre comillas, le pasa algo, lógicamente alguien se tiene que hacer cargo. Pero todo eso tiene que estar establecido antes que la mercadería se suba al medio de transporte que sea. ¿Ok? Cierro con esto de los bancos y cortamos un segundo. Entonces, aparece, como yo les decía, en la tercera etapa aparecen los bancos. Y a partir de la tercera etapa es banco con banco. El importador y exportador ya no tienen nada que ver, entre comillas, ¿no? No tienen nada que ver, pues la mercadería es de ellos, pero ya no negocian entre ellos. Entonces, aparece el banco del comprador o el importador, que lo que va a hacer es abrir un crédito, lo que se llama un crédito documentario, en la plaza del vendedor, en el otro país, a través del banco corresponsal. Ese banco corresponsal lo que hace es confirmar el crédito y notifica al vendedor o exportador. Ese exportador, una vez que está notificado, lo que va a hacer es solicitar, va a pedir, en caso de necesitarlo, esto sí, no siempre va a ser así, porque va a depender de la situación financiera de cada empresa, pero en caso de necesitarlo, es ahora cuando el exportador va a pedir un crédito para poder financiar esa producción, va a preparar la mercadería y acuerda con el despachante de aduanas para realizar el embarque.
De acá, dos cosas. Aparecen, entonces, el banco del importador o del comprador, que se llama banco emisor, y el del exportador, que se llama banco corresponsal. Uno se comunica con el otro, le dice, che, mirá, yo tengo la autorización para comprarte esto. El otro le dice, bueno, listo, le vamos a confirmar entonces al vendedor que se va a hacer la operación. El vendedor, si necesita, va a pedir, perdón, ese préstamo. No, esa parte en particular no siempre es así. Y aparece alguien que hasta ahora no habíamos nombrado, que tiene que ver con el despachante de aduanas. ¿Sí? Entonces, en esta última etapa aparecen banco emisor, banco corresponsal y despachante de aduanas. En principio, esas tres, me sale personas, bueno, sí, los bancos son personas jurídicas. Esas tres personas que hasta ahora no habían aparecido. ¿Ok? ¿Qué es o qué hace el despachante de aduanas? Va a confeccionar toda la documentación que necesita y va a validar esa operación en lo que se llama el Sistema Informático Malvina o SIM, que es el sistema que se utiliza acá en Argentina para poder registrar este tipo de operaciones. ¿Ok? Esto es la cláusula FOB, ahora lo vemos. Para no complicarlos ahora. Entonces, el banco corresponsal, que es el del vendedor, recibe toda habilita, no es abuelita, recibe toda la documentación y el banco emisor, cuando recibe o sea, el banco corresponsal la recibe del vendedor, se la manda al banco emisor. Cuando ese banco, o sea, el banco del país que está comprando, cuando ese banco recibe todos los documentos, paga al vendedor el dinero que sea necesario para poder, digamos, cancelar su deuda. ¿Ok? Una vez que esté hecho eso, como dije, el despachante de aduanas habilita la operación en el sistema SIM. El comprador se manda la mercadería, el comprador, después de que se haga, en caso de que se tenga que hacer el control aduanero, se lleva la mercadería y se notifica al vendedor que la mercadería llegó correctamente. ¿Se entendió algo? Bueno, profe, consulta. No es que, o sea, si me compran algo, me pueden transferir directamente y ya. Tienen No. que pasar por todo ese tema de los bancos que te pido, me tenés que dar y todo eso. Sí. Pensé que era más sencillo, o sea, no en grandes cantidades, A ver, pero en pequeños acá, volúmenes por ahí pensé que era como más sencillo. acá, Romy, hago esta aclaración. Nosotros estamos hablando de operaciones de compra-venta internacional a nivel empresa. Si vos vas a ir a comprarte un celu, no tenés que hacer todo esto. ¿Se entiende? Claro. Entonces es como que igual si la persona, por ejemplo, si yo vendiera, soy una empresa y vendo, y del otro lado hay otro que me está comprando. Por más que esa persona tenga todo el dinero, digamos, hay que hacer todo esto de como que pedir un crédito. Pero en No, no, realidad no. por ahí no Esa es es la parte, necesario no. realmente un crédito como nosotros lo conocemos. En realidad se llama crédito documentario. A ver,
A ver si te entendí tu pregunta. Que el vendedor necesite pedir un crédito, eso va a depender de cuál sea su capacidad financiera. Porque capaz que es una empresa que tiene los fondos como para poder aumentar su producción, entonces no necesita pedir ningún crédito. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos de lo que se llama un crédito documentario, el crédito documentario es porque el banco emisor lo abre en el banco corresponsal, porque lógicamente esto, implica, ¿sí? Implica un montón de tiempo, esto no es de un día para el otro. Entonces, cuando se habla o se dice que se abre un crédito documentario, es porque es como que el banco emisor le dice al banco corresponsal, che, me llegó la notificación de que tal persona le va a comprar, o tal empresa en realidad le va a comprar a tal empresa. Me tenés que mandar todos estos documentos. A eso se le llama que se abre un crédito documentario. ¿Por qué? Porque hasta que el banco emisor no recibe los documentos del banco corresponsal, del banco emisor no sale un peso. Entonces, le dice, vos mandame todos estos documentos. El banco corresponsal los manda, cuando le llegan al banco emisor, ahí el banco emisor le va a pagar. Hasta ese momento no hay plata. ¿Se entendió? No sé si respondí tu pregunta, Romy. Yo por ahí había entendido mal el tema con la palabra crédito, por el tema del pago. Había entendido mal esa parte. No, es que por eso, a ver, por eso es que yo les digo, traten de seguirme y si no entienden algo, pregúntenme y les pregunto 20 veces si se entiende o no, porque estos pasos se van dando todos iguales, todo el tiempo. Pero van a empezar a aparecer un montón de términos que ustedes no están acostumbrados o que no escuchamos en realidad en la vida cotidiana, si lo quieren llamar así, y o que pasa digamos, como esto, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a hablar de crédito de una determinada manera y acá se está utilizando ese término para hablar de otra cosa. Entonces, por eso digo, son todos pasos que se tienen que dar así. Entonces, tienen que tratar de entender cada uno de esos pasos de esa manera. Hagamos una cosa, son 9:25, cortamos hasta 9 porque se termina la reunión. Cortamos hasta 9:30 y 9:30 les mando el link para poder seguir hasta las 10, donde vamos a empezar como a tratar de desmenuzar esto de quiénes intervienen, qué hacen y demás que vimos recién. ¿Ok? Los veo en 5 minutitos, chicos.